con este tema musical que siempre nos acompaña, honrar la vida que no es permanecer ni transcurrir. Y ya estamos con él en esta Nochebuena, ya estamos con él en esta buena noche que vamos a hacer juntos, agradeciéndole profundamente que este 24 a la noche esté con nosotros. Él, nuestro psiquiatra, psicoanalista de Honrar la Vida, el doctor Oscar Abudara Dini. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo te va? 10 puntos masiva. Bien. Dije, hoy le tengo que poner 10 puntos más IVA a la potencia. Vamos a potenciarlo. Por supuesto. Bueno, realmente felices de la repercusión que estamos teniendo sábado a sábado. Honrar la Vida se ha convertido en un momento de encuentro, como nosotros lo quisimos. De encuentro con el alma, de encuentro con nuestra esencia. Y eso creo que es lo más maravilloso. Agradezco profundamente a usted, doctor, porque es una verdadera compañía, más que nada, para esta Nochebuena. Yo agradezco la interacción contigo, porque es en el equipo que estamos haciendo, con vos, con Luis, con Adriana Grobo, donde se dan las cosas. Y nosotros vamos a poner un regalo especial en el arbolito de Nochebuena para todos. Hay dos leyes de la cultura para la Nochebuena. Noche de paz, noche de amor. Sí. Por un lado. Por otro lado, los pueblos en guerra hacen un alto al fuego. No paran la guerra. Hacen un alto al fuego. Y en ese alto al fuego, hasta incluso se conversa con el enemigo. Exacto. Son conocidos testimonios de la Segunda Guerra, en donde las tropas alemanas que sitiaban Stalingrado empezaron a ejecutar música clásica de Beethoven, alemán, pero los rusos son tan amantes de la música que, bueno, conversaban de trinchera a trinchera, en un alto al fuego. Entonces, nosotros sabemos que las familias, o incluso las personas que están solas, o las parejas, o los amigos, tratan de tener una noche de amor. Exacto. Pero a veces las contiendas previas, los conflictos previos, cuando uno no le encuentra la vuelta, se te meten en la cena de Navidad. Es verdad. Y te pueden arruinar la fiesta mejor hecha. Exactamente. Entonces yo parto de la base de respetar a los ejércitos en guerras terribles, que separan lo que es de la guerra y lo que es de la noche de amor y paz. Perfecto. Entonces, a veces podemos estar en una mesa navideña con personas con las cuales venimos en guerra o en conflicto. Es cierto. Puede ser un amigo, la familia, la pareja, un hermano, un primo, lo que sea. El arte que nosotros queremos poner en el arbolito de Navidad es en poner el regalo de la paz sabiendo que existe el conflicto, la angustia, la bronca, el odio, lo que vos quieras. Es cierto. Entonces, nosotros vamos a poner además un regalo muy especial, que es el siguiente. Yo hace unos 25 años que empecé a estudiar este conflicto, esta guerra que tenemos entre hombres y mujeres en la Argentina. Sí. El primer caso que yo estudié fue el de Carlos Monzón cuando mató a Alicia Muñiz. Nosotros sabíamos que Carlos había sido un tipo violento con Susana Jiménez, otras mujeres, era un bravo, sabíamos que tomaba alcohol, quizás cocaína, todo eso lo sabíamos. Pero como no teníamos acceso a lo que pasaba en esa pareja, nos sorprendió todo. Dio la casualidad en aquel entonces, ellos tenían un hijo chiquitito, Maxi, que el terapeuta de Maxi nos ayudó a entender un poco que esa pareja venía en una guerra tormentosísima, muy tormentosa. Claro, que a veces se sabe solo a puertas cerradas, es la interna de la pareja. Exactamente, y yo recuerdo que hace más de 25, fue en el 88 creo, nosotros los psiquiatras, los psicoanalistas, a veces acostumbramos que cuando un profesional tiene un caso muy complicado, lo discute con alguien de más experiencia. Exacto. Entonces,
Carlos Monzón había hecho su primera familia con la famosa Pelusa. Claro. Y había tenido sus hijos. Sí. Pero él sentía corroer su alma de que esos hijos eran cabecitas negras. Él podría haber tenido hijos con las mujeres más hermosas del mundo, pero se enamora de Alicia Muñiz, una rubia del oro eterno. Sí, aparte de una mujer despampanante. Muy bonita. Bella. Muy bella. Entonces a él se le arma la ecuación. El boxeador de origen muy humilde con la super rubia. Tiene un hijo, por supuesto, Sí. pero el niño nace enfermo. Nace enfermo de esas enfermedades raras de la psiquiatría. Y la pareja que recibió el don del hijo rubio recibió ese dolor espantoso del hijo enfermo. Entonces, entre los conflictos de pareja más lo del hijo enfermo, esa pareja se fue destruyendo a sí misma. Es verdad que quien mató fue Monzón, sí. Es verdad que la brutalidad última estuvo de él, pero lo que estamos aprendiendo de una cuestión reciente entre Federico Val y Barbie Vélez, por eso ha sido importantísimo que nos enteremos, porque también Federico Val es el hombre que parece que la agarró duramente del brazo y le hizo unos moretones. Sí. Pero tampoco sabíamos qué había pasado. No. Entonces recién ahora, porque tenemos un juicio, nos estamos enterando de que Dios sabe las municiones que tiraba él, pero las municiones que tira Barbie Vélez son durísimas. Son durísimas. Entonces, es verdad que nosotros tenemos esta lucha por ni una menos, para que no se lastime ni una mujer más. Pero no hemos podido estudiar seriamente qué pasa con un tipo que parece funcionar bien durante mucho tiempo y de un día para otro mata. Sí. Entonces lo que estamos viendo, y esa es la importancia que nos enseñan las parejas y las familias, es que las cosas no nacen de un repollo de un segundo para otro. Las cosas tienen su proceso, claro, en donde nosotros no tomamos partido ni por Federico Val ni por Barbie Vélez, no. Pero creo que es importante poner en el arbolito de Navidad, decir, esta pareja joven, muy moderna, muy exitosa, cuando se pelean los dos, y yo no sé quién tiene la lengua más afilada, sí. Y quién hace los insultos más dolorosos para el alma del otro. Lo más importante de este tema me parece que es dejarlo en manos de la justicia. Nosotros lo que podemos es analizar y hablar en base a lo que salió y se publicó. Así es. Que también me parece erróneo ciertas intimidades que se publiquen de esta manera, pero indiscutiblemente ambas partes los han dado a conocer. Claro. Si no, no llega a los medios, que Claro. es una realidad. Hay algo que dijo usted, doctor, en relación a Carlos Monzón y que se vincula con también el caso Barbie Vélez y Federico Val, que yo creo que el problema no está en la verdad o en la realidad, sino que el problema está en la expectativa que uno le coloca a esa verdad y a esa realidad. Fíjese con respecto al hijo de Carlos Monzón. Estaba en la expectativa que él le había colocado, que fuera rubio, de ojos claros. Sí. El punto está ahí, en la expectativa que uno le coloca también a la pareja, que le coloca al otro. Y hasta a veces el deseo de cambiar al otro. Porque muchas parejas consideran, no, yo voy a cambiar a aquel hombre mujeriego, por ejemplo. Sí. Yo lo voy a cambiar. Y a veces es aceptar la realidad, con quién estás. ¿No es así? El hijo de Alicia Muñiz y Carlos Monzón era rubio de ojos celestes, pero nació con esas enfermedades raras de la psiquiatría. Que no cubrió la expectativa de el hijo. De el hijo. Exacto. Y Carlos Monzón. Aparte, ¿qué es perfecto en esta vida? ¿Qué Y es? Carlos Monzón, que era un hombre acostumbrado a pelearle a la vida. Claro. Pelearle de la manera más macha. Visceral. Reventarse a piña en un ring. Frente a esa pelea, cayó. No tenía nada que hacer. Cayó. Quedó rendido. Fue un knockout para Fue él. un knockout para él. No lo noquearon los mejores del mundo. Lo noqueó el hijo rubio de ojos azules enfermo. Y lo noqueó hasta tal punto que hizo lo que hizo. Lo cual no significa que esté bien. Fue terrible y lamentable. Fue terrible y lamentable.
Y fue penoso para los psiquiatras que andábamos cerca de la cosa estar maniatados. Ah, eso le quiero preguntar. Estar maniatados. ¿Cómo se sentían ustedes ante Porque esta yo me situación? acuerdo que el psiquiatra joven que conversaba conmigo el caso, sabíamos que la cura de Maxi era entre difícil e imposible por el tipo de enfermedad. Y íbamos viendo cómo crecían los decibeles de la brutalidad entre los dos. Claro. Entonces nos empezó a agarrar cierta preocupación. Porque en una pareja donde crecen los decibeles de manera puede pasar cualquier cosa, y Monzón era un hombre armado, o sea, un boxeador de ese nivel está armado todo el tiempo. Y yo me acuerdo que cuando conversaba con este joven terapeuta le decía, pero vos podés citar una entrevista familiar con Monzón, con ella, y plantearles esta preocupación. O sea, que en vez de concentrarse tanto en una terapia del chico que tiene muy poca chance de ver si ese matrimonio se le pueden bajar los decibeles. Claro. Y él me dijo una cosa que en ese momento era muy difícil de aceptar, y hoy la comprendo. Y si Monzón se las agarra conmigo y me parte la cara o me vuela la cabeza una piña. Wow. Entonces, en ese momento me costó procesar la cosa, y ahora lo entiendo, porque el terapeuta sigue siendo un ser humano, sometido a las leyes del miedo, de la inseguridad de los seres humanos. Yo mismo hubiera tenido miedo con Monzón, hubiera tenido miedo porque ya sentíamos que se venía el descontrol, y vos sabés que a veces cuando uno se mete en el medio de una guerra, termina dañado. Termina dañado. Entonces nosotros queremos compartir con la gente este regalo de Navidad, porque esto puede ocurrir entre amigos, entre primos, entre hermanos, entre una pareja y en la familia. Y esto es muy frecuente, porque a veces en Navidad se juntan familiares que hace mucho tiempo que no se ven, es verdad, o están distanciados. A veces no están distanciados por una reyerta, pero están distanciados por la vida, y cada cual tiene sus esquemas y sus rigideces. Y a veces en la mesa navideña yo creo que tenés que servir el vitel toné a las 10:15 y vos creés que es 10:30, pero fíjate que mi concepto es mucho mejor que el tuyo, y capaz que arruinamos la noche por esa chiquilinada. Es verdad. Pero que hace a la sensibilidad tuya y la mía frente al vitel toné o frente al... Que no es el vitel toné, es un trasfondo personal, pero uno lo coloca en eso, y en la obsesión del horario a veces. Pero hay una interna, que es la que estamos hablando. Hay una interna. Y el regalo de Navidad hoy es honrar la paz y honrar el amor, que a veces, con lo que estábamos diciendo, se entrelaza y se confunde con el odio. Así es. Así es. Y el problema no es la existencia del odio o la guerra. Por eso vuelvo a que los ejércitos en guerra. Excelente. El problema, como lo señalás vos, es confundir la cosa. Exacto. Ese es el punto. Porque el soldado alemán que tocaba Beethoven y el ruso le empieza a conversar, ellos han hecho un pacto. Los dos sabemos que somos enemigos y estamos tratando de matarnos. Pero vamos a pactar un pequeño alto al fuego por esta noche. Pero los dos sabemos que somos enemigos a muerte. Pero hacemos un pacto. Y este pacto es lo que demasiadas veces suele fallar en Nochebuena. Porque no lo hacemos. Porque si al llegar a las 10:15 yo examino un poco mi alma y me encuentro un poco hipersensible, a lo mejor te llamo a vos en una parte y te digo, tengamos la noche en paz, si hay algo que me tenés que decir, o todavía te queda la tirria de lo que pasó en el cumpleaños de Pepito, es verdad, dejémoslo para otro día. Lo dejamos para mañana o lo hablamos ahora. Porque que esto no se nos aparezca. Es cierto, no estalle en la mesa. No nos estalle en la mesa. Claro. Entonces, eso depende de que vos y yo la tengamos clara. Mirá en qué cosa pequeña uno puede hacer un alto al fuego. Sí, en una cosa pequeña. Pero si no logramos pactar
evitar ese alto al fuego, Es cierto. se nos puede ir de las manos por cualquier pavada. Sí. Nunca mejor dicho lo de ir de las manos, Exactamente. con lo que venimos diciendo. Mira, hace unos 10, 15 años atrás, personas que eran pacientes míos, encima los dos médicos, intuyen que hay algo muy conflictivo entre ellos y me dicen, tenemos miedo de pasar la Nochebuena juntos, vení con tu mujer que también es médica porque tenemos miedo. Qué bárbaro. O sea, ellos intuían de que en la Nochebuena las podía pasar cualquier cosa. Yo preguntaba, ¿pero qué puede pasar? No sé, tengo miedo. Entonces yo, respetuoso el miedo, digo, vamos. Llegamos, se estaba empezando a servir la mesa y ella dice, yo esta mesa no me la banco, yo me voy, chau. Y nos quedamos todos paralizados, 11 de la noche, y se mandó a mudar. Entonces el jefe de familia, mientras servía la mesa, me dice a mí, ¿qué hacemos? Yo digo, pero ella se mandó a mudar, es 24, está todo cerrado, ¿a dónde puede ir? Y no sé, ¿y qué puede hacer? Y el hijo me dice, un muchachito de 12, 13 años, doctor, yo le quiero decir, le quiero contar un miedo, tengo miedo que mi mamá se mate. Dios. Y el padre dice, no, pero esta es una loca, es una histérica. ¡Ah! Entonces le digo, papá, a mí me vas a hablar de lo que es histeria. No, porque él no era psiquiatra. Entonces yo voy a tomar muy respetuosamente el miedo de tu hijo, pero es un miedo, es irracional, es el miedo de un hijo. Sí. Y me dice, ¿y qué hacemos? Y yo le digo, te pido que me acompañes y salgamos a buscarla. ¿Por dónde? No sé, pero salgamos a buscarla. A las 11:30 de la noche dejamos la mesa servida, agarramos un lanto y salimos a girar. ¿Por dónde? Ni sabíamos dónde buscarla. Y en determinado momento él dice, uy, ¿y si esta loca se fue al consultorio? Ellos vivían en un barrio apartado, tenían un consultorio acá cerca. Y yo digo, por las dudas pasemos por el consultorio. Claro. Entramos con la llave del consultorio y la señora estaba tirada en el suelo. Y cerca había un montón de papeles, de comprimidos, de ansiolíticos. Entonces él me dice, es una histérica. Sí, pero actuó. Entonces yo le digo, mira, el psiquiatra soy yo. Tienes razón. Pero estando ella, me parece que desmayada, acá tenemos que pedir la ayuda de un médico clínico que evalúe cuántas pastillas tomó. No, pero ella dejó todos los papeles ahí porque es una histérica. Le digo, ¿vos tenés una cánula que le metamos en la boca para saber cuántas No, lógico. No. Entonces le digo, mira, yo soy médico. Entonces, o llamás vos a la guardia de ustedes o llamo yo. Claro. Llamamos a la guardia, vino un médico, 12 de la noche. Imagínate. Porque el médico tiene que laburar. Vino el médico, la examinó y dijo, yo tampoco sé cuánto tomó, No. pero esta mujer está en una situación complicada y yo no sé. Y eso es del arte de la medicina. Yo no sé. Y doctor, ¿qué es lo que corresponde Hay que hacer? partir de esa base. Hay que partir de la base que no sabemos realmente cuántas pasó, cuántas pastillas tomó, la llevamos al hospital alemán. En el hospital alemán le hicieron un lavaje de estómago y se tomó 50 pastillas. Ah, Es decir, no era la histérica solamente No era- que había dicho su marido. Tenía razón el miedo de su hijo. El miedo de su hijo. entonces le hicieron un lavaje de estómago, por supuesto la salvaron, quedó internada y nosotros volvimos a la cena navideña a la 1:30 de la mañana. Y esa fue nuestra Navidad. Pero salvaron una vida. Pero salvamos una vida. Había bronca, había angustia, estábamos con furia, y el chico dijo, pero mi mamá está bien. Y yo le dije, tu mamá está bien, pero tu mamá hizo esto, esto y esto, y los médicos la internaron. ¿Y cuándo la puedo ver? Seguramente mañana. Esa fue nuestra Navidad. Te pongo un ejemplo muy extremo, pero Sí. pueden ocurrir cosas menos extremas, en donde a veces nos podemos ir de palabras e insultarnos en la mesa navideña, o a veces nos podemos ir de manos, porque es posible que la crónica posterior a la Nochebuena nos cuente que en muchos lugares la gente se fue de manos. Es cierto. Es cierto. Entonces nosotros con esta reflexión queremos dejar en el árbol de Navidad, noche de amor, noche de paz, nada duerme en realidad.
alrededor. Es cierto. Y la canción de Ladia Blasque dice: tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Es cierto. Porque el problema no es la vanidad ni el orgullo, sino la vanidad pequeña. Porque el alemán que se está matando con el ruso, cuando él dice: yo voy a poner Beethoven bien alto para que lo escuche mi enemigo, es la más alta vanidad y el orgullo del pueblo alemán por su música. Y el otro que seguramente le pondría Tchaikovsky. Entonces la más alta vanidad y el más alto orgullo no es contradictorio con respetar las cuestiones de la guerra. Y también, como dice Ladia Blasquez, el punto está en estar enceguecido. Exactamente. Enceguecido, y ella dice: por nuestra tonta humanidad, porque la humanidad inteligente no es tonta. Textual. Podemos estar en guerra y ser respetuosos de la guerra, no ser tontos. Pero poner ese alto. Poner ese alto. Que a veces es todo un laburo. Que es un límite, que es un basta, a veces por unas horas, simplemente. Nada más. Simplemente. Nada más. A veces es media hora, 1 hora, 2 horas. Doctor, yo le quiero preguntar algo que seguramente puede estar en nuestros oyentes, que es el tema de la violencia. Muchas veces se habla del circuito de la violencia, de cómo empieza la violencia, después cómo se llega a los golpes, después la luna de miel. ¿De qué se trata todo esto que se habla mucho y en los medios de comunicación también? Se lo quiero preguntar a usted. Porque nosotros, lamentablemente, en los medios de comunicación y en la sociedad, nos enteramos de que hubo violencia entre Juan y Pepa cuando el agua llegó al río. Por eso es tan importante que en los medios de comunicación empecemos a tratar estos casos, como el de Federico Val y Barbie Vélez, por tomar el último, donde lo que llegó al río es poquita agua. Porque cuando el agua llega brutalmente al río y tenemos una golpiza terrible, una muerte, ya no podemos no podemos hacer prácticamente nada, todo queda en manos de la justicia, como ocurrió con Monzón y Alicia Muñiz. Y recordemos que luego Monzón tuvo un accidente raro donde se mató. Es cierto. Entonces, en aquel entonces, no pudimos trabajar con nuestro máximo boxeador antes de que se desbarranque. Y después que salió a la cárcel tampoco. Porque él se transformó en una persona muy poco accesible y los terapeutas le teníamos miedo. Sí, es cierto. Entonces, a veces puede ocurrir que con un familiar, en la Nochebuena, le tengamos miedo, porque es bravo, porque es violento, porque es calentón. Y ahí está el arte nuestro en juntarnos 2 o 3 y decir: che, este grandulón nos puede afiestar la noche, aguar la noche. ¿Por qué no buscamos una forma de hablarle entre varios? Antes de que empiece a tomar, porque a veces tenemos que saber que ese señor, cuando toma 3 copas, se va al mambo. Es cierto, es ser conscientes también. Sí. Tomar conciencia. Porque a veces lo que más nos cuesta es aceptar la realidad. Aceptar esa realidad. Es el punto. Sí. Aceptar que dentro del amor hay una realidad de cosas que no caminan. Y estamos enceguecidos, como dice Ladia Blasquez. Pasa a ser pequeña nuestra vanidad, en vez de grande, de con grandeza poder actuar, a pesar de todo y con todo. Así es. Bueno, yo quería que junto contigo dejemos este presente, el árbol navideño, y ahora quisiera hacer un recordatorio. Sí. Cuando yo era muy chiquitito, Alejandro Romay era locutor de Radio Libertad. Y él nos había acostumbrado que en Nochebuena mandaba saludos a los amigos de todos. Sus hijos están vivos, sus nietos, sus bisnietos. Hemos hablado hace poco con la base Marambio. Quiero que les mandemos un saludo muy especial. Un abrazo. Un abrazo. Ellos se ponen muy sensibles para la Nochebuena. La mayoría de ellos están separados de su familia. Y la distancia. La distancia enorme. Entonces le mandamos un saludo muy especial. Que no hay distancia en este saludo, ni en este abrazo, ni en este beso, ni en esta admiración también. Exactamente, les tenemos admiración. Ellos están haciendo patria por nosotros en ese lugar tan inhóspito. Yo tengo personas muy queridas en un pueblo chiquito de Realicó La Pampa, Los Vini, les mando saludos a ellos. Recientemente entrevistamos a un periodista chico de Realicó.
de un medio que se llama Impacto Realicó. Ya lo vamos a traer acá Sí. para que nos cuente qué es un periodista de pueblo chico. Tenemos amigos por todo el país y le quiero mandar un saludo especial a dos familias de Carlos Casares que no conozco. A ver. Uno son los Piaggi, que yo no los conozco, y otros son los Grobocopatel, que tampoco los conozco, pero sé que existen. Sí. Entonces yo a los Piaggi los conozco porque conozco un miembro de ellos. Y a los Grobocopatel los conozco porque conozco un miembro de ellos. Sí. Entonces, ustedes, los de Carlos Casares, son personalidades de pueblo chico. Yo soy de pueblo chico también. Es cierto, es cierto. Entonces es importante que vos me permitas mandarle un saludo muy grande a gente que no conozco, Sí. pero que indirectamente respeto a través tuyo y a través de Adriana Grobocopatel. Sí. Yo lo voy a hacer extensivo en mi caso a Piaggi Sacido, también a toda la familia Sacido por parte de mi mamá, que tengo los mejores recuerdos y los recuerdos de toda una vida que hemos vivido casi todas las noches buenas y han hecho que mis buenas noches sean maravillosas. Así que a todos ellos que están en nuestro cielo, porque también en Nochebuena, doctor, aparece este tema. Aparecen los espacios vacíos. Sí, de los que se fueron. De los que se fueron. De los que no están, pero están, porque están con su alma, porque están al lado nuestro, Sí. porque son nuestros ángeles en definitiva, sí. Porque uno cuando está activo en la vida, está activo a la realidad, se da cuenta de que nos dejan señales, nos dan señales. Sí. Yo una vez me enojé y dije, pero ¿por qué el abuelo, la abuela o Sandra, que era como la hermana de mi mamá, estoy hablando toda de la parte materna porque ha sido mucho más reciente su fallecimiento? ¿Por qué no me dijeron que estaba cometiendo este error, que me estaba pasando esto? El problema, me dice mi psicólogo, es que no supiste ver las señales. Ellos Claro. te lo estaban indicando. Claro. A veces hay que estar alerta porque están presentes y nos están diciendo, en cierto modo, por acá no vayas, por el otro lado, o simplemente nosotros estamos. Realmente son ángeles que están en el cielo, pero yo lo siento en mi tierra, y eso creo que es lo más maravilloso. Aunque, como dice también Alberto Cortés, cuando se va un amigo, porque en cierto modo todos son amigos, Sí. hay un espacio vacío, Sí. que no lo puede llenar la llegada ni de otro amigo, porque no hay otro igual, no hay otro abuelo, el mejor del mundo, no hay otra abuela así, No. y no hay otra Sandra, hermana del alma de mi mamá, si no existe, pero están. Mira, hace algunos programas discutíamos contigo qué trabajo hacen los espiritistas con los muertos. Sí. Y qué trabajo hacemos nosotros. Y el maestro César Isela nos dio una cátedra de cómo conversa él todo el tiempo con su mamá. Entonces yo me tomo el atrevimiento de recomendar a nuestros oyentes que nos animemos en el brindis a alzar la copa por esos que no están y están en el cielo y dirigirle unas palabras desde nuestro corazón, porque en nuestro corazón están. Sí. Entonces, en la forma en que nosotros hablemos con ellos delante de los demás familiares, se va a jugar lo más profundo de nuestros afectos, de nuestros respetos y de nuestra gratitud. En mi caso, con mis abuelos, con mi mamá y mi papá. Claro. Entonces, creo que con todo respeto puedo aconsejar como médico que dejemos un poco la vergüenza a un lado y elevemos un brindis en la forma en que cada cual uno lo sienta. Sí. Y como a veces esos que se fueron son importantes también para los demás, porque son tíos o tíos abuelos o primos o lo que sea, va a ser importante. ¿Sabe por qué, doctor? Porque muchas veces los vacíos y las ausencias se pueden expresar en actos de violencia. Uno está mal, uno está triste por un hecho y entra en bronca, en enojo por cualquier otra situación que nada tiene que ver con la realidad. Es más, pareciera como que una fuerza nos apodera, porque un poco pasa eso, ¿no? Una fuerza nos apodera y estamos escalando. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra angustia. Muchas veces
La tristeza se viste de furia y la furia se viste de tristeza. Sí. Esa es una realidad. Es así. Y a veces hay que ponerla en juego. Y a mí me parece muy buena su sugerencia de poder elevar como uno puede, como uno quiera, una plegaria. Una plegaria a su manera. A su manera. Porque están presentes. Porque es otra manera de honrar la vida. Sí. Porque estamos honrando la vida de los que no están, pero están con nosotros. Estamos honrando su vida, en definitiva. Mira, yo aprendí mucho de una señora simple y humilde que tenía 2 hijos y su hija falleció a los 8 o 10 años de una pequeña cuestión neurológica, un aneurisma. Una niña muy querida por todos. Y yo tenía la suerte, esa mujer, la fui viendo a través de los años. Y un día, cuando se dio cierta confianza, ella me hizo pasar a su dormitorio, luego se había quedado viuda, y me mostró un pequeño altar. En ese pequeño altar tenía una foto de la hija, algunas ropitas, y ella me dijo, yo la tengo siempre presente, la festejo para sus cumpleaños, siempre le cuento algo en Navidad. Y esa era la manera de ella de tener a ese espíritu muerto de esa forma concreta. Perfecto. Cada cual de nosotros tiene a sus muertos de una forma que es nuestra forma. Entonces lo ideal sería que yo respete tu forma de tener a tus Es muertos cierto. y vos a los míos. Exacto. Y los muertos en la vida a veces son los seres queridos, pero a veces en Navidad los muertos son esas cosas que no nos anduvieron nada bien durante todo el año. Es verdad. Es verdad. Entonces, Navidad y Año Nuevo se transforman en ceremonias de examen, y a veces el examen puede ser que tengamos dentro de nosotros mismos al peor de los castigadores. O puede ser un otro, el que sabiendo, ejemplo, de que me quebré una pierna jugando al fútbol, pero que ya también diga una frase hiriente como, bueno, espero que a partir del año que viene no te sigas haciendo el péndex, haciendo deportes que ya no son para vos. Por Sí. decirte una chicana que puede ser muy hiriente para mí, y estas chicanas son sobre los muertos que el otro sabe que nosotros tenemos. Sí. El otro sabe que algo no anduvo bien para vos este año. Sí, nuestros muertos internos. Los muertos internos. Por eso se juega mucho el otro. Si el otro va a saber respetar no solo tu amor, no solo la guerra contigo, sino tus dolores y tus muertos. Sí. Y esto nos obliga a otro pacto, en donde yo tengo el deber de respetar tus muertos, para lo cual te voy a pedir que vos respetes los míos. Exacto. Y que aceptemos que los muertos tuyos son a tu manera, no lo que a mí me parece. Exacto. Textual. Realmente estoy viviendo una de las nochebuenas más importantes de mi vida. Ahora llega el momento de agradecerle a usted, aparte de luego hacerlo a todas las personas que estuvieron presentes Sí. en nuestro programa. Pero antes de eso, quiero agradecerle, doctor. Yo me encontré este año no únicamente con esta Nochebuena, con su presencia, sino me encontré con cantidad de sábados que fueron Nochebuenas para mí. Porque fueron buenas noches, fueron lindas noches. Todas las noches con lo que nosotros tratamos desde la calidez, desde la ternura, desde el más profundo amor, desde el más profundo respeto y fundamentalmente desde su sabiduría. Usted es un ser de luz. Hay ángeles que están en el cielo, como digo yo, y hay ángeles que están en la tierra. Usted para mí ha sido un ángel en esta tierra, doctor Oscar Abudarabine. Y más allá del doctor, a la persona de luz, a la persona de encanto, a la persona de pasión, porque transmite pasión, transmite el alma y deja la vida. Por eso que puede compartir, siendo psiquiatra, esas noches buenas en las cuales pareciera que todo se hunde, pero sabiendo que puede salvar una vida y ha salvado tantas vidas. Pero más allá de eso, también ha sabido tener un diálogo con los muertos de tantos pacientes y con sus propios muertos Sí. y con sus propias vidas.
nosotros hemos rendido homenaje acá a figuras ilustres, gigantescas, que nos han llenado de luz y de calidez, como el maestro Jaime Torres, sí, como el maestro Estilio Stampone, Raúl Parentela, César Isela, que nos dio una clase magistral. Cátedras. Ahora vamos a tener a los Rata Blancas, que ya hablaron con nosotros, y nosotros hemos homenajeado a muchos héroes de Malvinas. Sí. Para mí fue conmovedor cuando Darío Volonté, yo no sabía que Darío Volonté era sobreviviente del Belgrano. Darío Volonté es el tipo que ha visto morir 200 y pico de sus camaradas, sí, que se ha elevado por encima de ese dolor y se ha transformado en un músico sublime. Hay mucha gente que tiene sus muertos en Malvinas, son 649 que quedaron allá, más 500 muertos por mano propia. Nosotros queremos, yo le mando un cariño muy especial a toda esa gente, porque ya los veteranos de Malvinas tienen hijos, tienen nietos, algunos ya tienen bisnietos, son familias. Y vos señalaste al principio de todo, porque hoy en Nochebuena hay una cantidad impresionante de gente trabajando. Sí. Hay policías, hay soldados haciendo guardia, hay médicos haciendo guardia, hay colectiveros trabajando, hay gente conduciendo trenes, sí, muchos vuelos, muchos ómnibus trabajan en Nochebuena. Sí. Hay mucha gente viajando en Nochebuena que vive una experiencia muy complicada. Por eso estamos acá nosotros también, en esta Nochebuena. Por eso. Tampoco me quiero olvidar, hablando de los muertos, no me quiero olvidar de que trajimos aquí con el doctor Juan Lavaqué, con la señora Zulema Yoma, también a su hijo, a Carlitos. Entonces es un ejemplo también de la lucha, sí, y de aquellos que están vivos y que nosotros dijimos son ángeles en esta tierra. Sí. Y depende de nosotros que respetemos la forma específica que esa madre tiene de honrar la vida de su hijo. De honrar la vida de su hijo. Exactamente. Y no nos vamos a olvidar de la última entrevista, como también nos alegró Darío Lo Pérfido con el Teatro Colón como emblema de honrar la vida de un país, como emblema de honrar la vida de un país al mundo, también recordarlo de esa manera. Y tantas otras que nos estamos olvidando en este momento, pero que todas forman parte de honrar la vida. Porque creo que en definitiva todos los seres humanos lo que queremos es honrar nuestra vida. Así es. Estando con un criterio de salud, se podría decir. Honrar la vida. Porque lo único que tenemos, en definitiva, es la vida. Y es poderla vivir. Sí. Vos sabés que a veces nos cuesta entender la importancia que tiene la telenovela para la gente, pero la ópera es la telenovela de otras épocas. Claro. Cualquier ópera, sobre todo las que son más accesibles para nosotros, como la ópera italiana, son telenovelas donde están en juego los amores, la muerte, los crímenes. Tosca es la historia de un asesinato, y así sucesivamente. Entonces, muchos pueblos han vibrado con esas historias de vida, en donde si vos te fijás lo que hace todo el tiempo la cultura, con la ópera, con la literatura, con el cine, es mostrarte tragedias humanas muy complicadas, donde lo que terminan dirimiendo los hilos son las decisiones éticas de los personajes. Sí. Lo que vos llamarías que las decisiones éticas de los personajes son la forma que ellos tienen de honrar la vida, con actos de mucho compromiso. ¿Qué importancia en la vida tienen las decisiones? La palabra decisión. ¿Sí? En general las decisiones son sobre la base de los criterios éticos que tiene cada uno, porque volviendo al caso de Zulema, la decisión moral de toda la sociedad es: esto fue un accidente, señora, déjese de embromar. Y ella, solita su alma, con algunos que la escuchaban un poco, sintió éticamente que tenía que comprometer toda su vida
para buscar una verdad que no era la que le decían todos. Esa decisión es puramente ética. Sí. Porque ¿en nombre de qué hace ella eso? ¿Lo hace en nombre, nosotros decimos, intuición de madre? No. Intuición de madre no. Vuelvo a otro ejemplo dramático en nuestra historia. En los 70 murieron muchas personas, jóvenes. Las madres que tomaron la decisión ética de reclamar eran 25. Entonces, hubo miles y miles de madres que perdieron sus hijos. 2 docenas de ellas se dijeron a sí mismas, yo no me puedo quedar callada. Entonces fue una locura demencial en ese momento. Entonces creo que lo importante es que nosotros, personas más comunes, aprendamos de nuestras decisiones, que a veces tenemos que tomar decisiones que van contracorriente. Y lo políticamente correcto no es esa decisión. Y es ahí donde se juega nuestra honorabilidad frente a nuestra propia vida. Permanecer y transcurrir no es lo mismo que comprometerse con una decisión ética complicada. Textual. Doctor, nosotros pusimos hoy como regalos la paz y el amor. Yo le quiero preguntar por qué hay tantos conceptos y definiciones de paz y de amor como de hombres y mujeres en este mundo. Pero para usted, doctor, ¿qué es la paz y qué es el amor? Mirá, la paz es la paz de Juan con Pedro. Mi paz por ahí no te sirve para vos. Tu paz a lo mejor no me sirve para mí. Tu guerra es tu guerra. A lo mejor yo no la entiendo. Y mi guerra es mi guerra. A lo mejor vos no la comprendés. Sí. Pero si hay una cuestión de afecto en el medio, yo voy a invertir en contribuir a tu paz y en ayudar a tu guerra. Qué verdad. Qué verdad. Es así. A veces uno me dice, ¿cómo andás? Y los argentinos solemos decir, en la lucha. Ah, en la lucha que es cruel y mucha. No, la lucha jamás es cruel si es tu guerra. Y nunca es mucha si todavía no terminaste tus batallas. Ay, bien, textual, así es, es verdad. Uno dice, la lucha que es cruel y es mucha, se queda en el dicho. Se queda en el dicho. Si es tu guerra jamás es cruel, porque vos estás librando tu batalla a muerte. Es cierto. Y nunca es mucha si no terminaste. Estás luchándola. Vos estás haciendo tu carrera como periodista radial. Y no sé, estás en el primer round, en el segundo, en el tercero, y te faltan 40 o 50 años más, nada más. Es verdad, es verdad. Esa es tu lucha, que tendrá momentos crueles, momentos difíciles, momentos hermosos. Esa es tu lucha, tu trayectoria, tu vida. Solo vos sabes cuánta vida estás metiendo en este programa. Pero bien, ayudar a la paz y también acompañar a la guerra. Sí. Es verdad. Entonces yo no soy un psiquiatra de las cosas que andan solo bien. Entonces ni me puedo dar el lujo de aconsejar quedarnos en el solo bien, ni de quedarnos en el solo mal, sino este arte sublime de los seres humanos de combinar la guerra con el amor. Claro. La paz con la tristeza, el dolor y la angustia infernal con lo maravilloso. Ahora, doctor, le quiero preguntar algo. Porque uno siempre dice que en el otro polo del amor está el odio. ¿Es la misma cara del amor el odio? ¿No es el otro polo la indiferencia del amor? Yo no me atrevería a decir que la otra cara del amor es el odio. Te lo juro. Porque hay muchos amores donde puede haber broncas, puteadas, carajeadas, sin tanto odio. Sí. Y hay cuestiones de odio muy viscerales y muy pasionales donde hay poquito lugar para el amor. Es cierto. Es posible, muy posible, que el Papa Francisco en Nochebuena nos regale Dios sabe qué misa sublime. Pero jamás el Papa Francisco, cuando habla del amor, se va a olvidar del dolor. Es cierto, es que es así. Entonces, por eso es importante hablar con las parejas, hablar con los amigos
y ayudar a separar las cosas, porque si hay odio, que puede haber. Lo bueno es definirlo, lo bueno es tenerlo presente. Es como cuando le pasó a mi mamá cáncer, o le pasa. Es definirlo, es ponerlo en juego. Hay odio, entonces Sí. podemos luchar por eso, luchar en el buen sentido, como Sí. usted dijo, luchar por eso. Ahora, si no le ponemos palabras y lo dejamos pasar, ahí es donde va increyendo el problema. Va Estamos perdidos. increyendo, y encima nos sumamos a la misma bola de nieve. Y cuando uno empieza a ocultar, el otro oculta, el otro oculta, el otro oculta, el otro oculta, y aparece la mentira. Y cuando aparece la mentira, siempre va a estar la verdad. Siempre. Podemos tener odios. El asunto es que los odios también hay muchas formas de manejarlos. Una es el silencio total, otro es la violencia desenfrenada y otro es el debate franco y pasional. Ese. ¿Sabes por qué te odio? Yo te odio por esto, por Ese. esto, por esto. Con lo cual te doy la chance De cambiar. de cambiarlo y que vos te defiendas y me digas, ¿sabes qué? En esto, pedazo de infeliz, estás equivocado. Sí, o que uno diga, mirá, estás equivocado. Como vos decís, estás equivocado. Bueno, doctor, gracias por pasar esta noche buena juntos. Y le voy a decir mis 3 palabras, que digo más los domingos, de 14 a 15. Mis 3 palabras son, gracias por existir, doctor Oscar Abudarabini. Y gracias por otras 3 palabras, honrar la vida. Honrar la vida. Gracias. Gracias.